Esto sucederá en el capítulo 29 de la telenovela turca, Lejos de ti, que será transmitida por Telemundo y desde nuestro canal Eli TV. Şahin llegó al lugar donde se encontraba Özkan, dominado por la ira y sin intención de contenerse. Özkan lo recibió con una actitud provocadora, preguntándole con ironía cómo se atrevía a presentarse allí para reclamarle algo. Sin darle oportunidad de continuar, Şahin se acercó decidido, lo tomó del cuello de la chaqueta y lo empujó contra la pared, exigiéndole saber quién había tomado la fotografía en la que él y Nare aparecían abrazados. La tensión creció de inmediato. Antes de que Özkan pudiera reaccionar, apareció Demir junto a varios hombres de aspecto amenazante. Su sola presencia impuso silencio. Con aire de superioridad, Demir admitió abiertamente que él mismo había tomado la fotografía y que luego se la había enviado a Özkan. Al escuchar esa confesión, Şahin perdió el control por completo y se lanzó contra Demir con la intención de golpearlo, pero los hombres que lo acompañaban se interpusieron y lo rodearon. La situación se tornó violenta. Aunque Şahin intentó defenderse, la cantidad de atacantes le impidió hacerlo. Fue derribado y golpeado sin piedad, mientras él trataba inútilmente de levantarse. Demir observaba la escena con deleite, hasta que, con un simple gesto de la mano, ordenó que lo dejaran. Şahin quedó tirado en el suelo, exhausto y con la respiración entrecortada, mientras Demir se inclinaba con una sonrisa burlona para preguntarle si valía la pena llegar a ese punto por una mujer. Luego lo amenazó con enviar la fotografía a su padre para humillarlo aún más. Şahin, debilitado, le rogó que no lo hiciera, pero Demir, sin mostrar compasión, le dio una fuerte patada antes de marcharse, aconsejándole no presentarse ante su padre en ese estado. Después de la agresión, Demir se acercó a Özkan, que había observado todo con satisfacción. Ambos intercambiaron una mirada cómplice. Demir le preguntó si por fin resolverían el tema pendiente del crédito, y Özkan, recuperando su habitual tono seguro, le aseguró que cumpliría con lo prometido. Demir asintió, indicando que no debían perder más tiempo, y juntos se retiraron del lugar. Şahin quedó solo, maltrecho y lleno de rabia contenida, consciente de que la humillación que acababa de sufrir era solo una parte de algo más grande que debía enfrentar. Mientras tanto, en el hospital, Şihan salió de la habitación de Nare. Apenas había dado unos pasos cuando Mine se acercó apresurada, visiblemente preocupada. Le preguntó por qué Alia no le había informado sobre lo sucedido. Şihan, aún afectado, le respondió con calma que esa era precisamente su tarea, dejando claro que esperaba de ella ese tipo de información. Añadió que, con todo lo que ocurría con su hermano, no quería más presiones. Mine bajó la mirada y se disculpó, sintiéndose avergonzada por su insistencia. En ese momento apareció Alia al fondo del pasillo, observándolos unos segundos antes de acercarse. Con semblante serio, les preguntó directamente qué tipo de relación existía entre ellos. Şihan, desconcertado, solo pudo preguntar a qué se refería, mientras Alia, mirando fijamente a Mine, respondió que ella trabajaba para él y debía mantenerlo al tanto de todo. La tensión se hizo palpable. Şihan trató de mantener la serenidad y le pidió a Alia hablar más tarde, pero ella permaneció en silencio, y Mine no supo cómo reaccionar. Cuando finalmente quedaron a solas, Şihan le explicó a Alia que tenía contactos en todas partes y que Mine era una de las personas que le informaban lo necesario. Alia, sin sorprenderse, le respondió con ironía que Mine hacía bien su trabajo, ya que no solo lo mantenía al tanto a él, sino también al resto de la familia, incluso a Sadakat. Şihan le preguntó por qué, si tanto le molestaba, ella no había dado la noticia personalmente. Alia, molesta, replicó que no tenía sentido hacerlo, pues él ya contaba con suficientes informantes. Añadió que le resultaba imposible socializar en el hospital porque siempre había alguien de su entorno observándola. Şihan, sin comprender del todo su malestar, le recordó que aquel lugar no era para hacer amistades. Ella respondió indignada que en los lugares civilizados las cosas eran distintas, y recordó que en Canadá había tenido amistades, compañeros y una buena relación con su esposo, sin descuidar su trabajo. Şihan le escuchó atentamente, pero cambió de tema y le preguntó si Demir solía visitarla con frecuencia. Alia, sorprendida y molesta, le contestó que si tanto le interesaba, preguntara a una de sus espías, y se marchó sin mirar atrás, dejando a Şihan solo en medio del pasillo. Pocos minutos después de la discusión, Mine,
que había estado observando desde cierta distancia, se acercó a Zihan con tono reservado. Le dijo que no entendía por qué insistía en mantener en secreto algo que tarde o temprano todos terminarían sabiendo. Zihan le recordó que él y Alia ya estaban casados, pero aclaró que eso no significaba que fueran a comportarse como una pareja común. Le explicó que, aunque podían encontrarse y compartir momentos, no tenían intención de retomar una vida conyugal. Mientras tanto, Sahin, todavía adolorido por la golpiza que había sufrido, se esforzaba por mantenerse de pie. Caminaba con dificultad cuando su teléfono comenzó a sonar. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de Nare, quien le preguntó con preocupación si estaba bien y le rogó que no siguiera buscando problemas enfrentándose a Özkan. Sahin le respondió con firmeza que no permitiría que regresara a esa casa ni a ese hombre, y le pidió que, una vez saliera del hospital, recogiera sus cosas y se marchara. Nare, debilitada, le preguntó con tristeza qué harían después o a dónde irían si se marchaba. Sahin le aseguró que esta vez estaba decidido a escapar junto a ella sin mirar atrás, decidido a dejar todo atrás. Pero Nare no compartía su determinación. Le dijo que cada intento por estar juntos había terminado en tragedia y que ya no tenía fuerzas para otra huida. Sahin insistió, diciéndole que no podía renunciar a ella porque su amor era lo único que le daba sentido a su vida. Nare, entre lágrimas, le pidió que no insistiera más, recordándole que acababa de perder a su hijo y que aún se culpaba por ello. Sahin guardó silencio unos instantes antes de decirle que entendía su dolor, pero que no pensaba cambiar su decisión. Antes de terminar la llamada, le prometió que al día siguiente volvería a comunicarse con ella, dejando en el aire la incertidumbre de lo que vendría. En otro lugar del hospital, Minnie buscó un momento de tranquilidad en la cafetería. Mientras el murmullo de las conversaciones y el sonido de las tazas llenaban el ambiente, vio a Alia sentada en una mesa revisando documentos. Se le acercó con cautela y, tras dudar, le pidió hablar unos minutos. Antes de que Alia respondiera, Minnie se disculpó, dejando notar su incomodidad. Alia la miró con serenidad y le dijo que no hacía falta disculparse, pues ya estaba acostumbrada a las costumbres de la familia Albor. Confundida, Minnie le preguntó a qué se refería, y Alia, con una sonrisa irónica, le explicó que sin importar a dónde fuera, siempre había alguien de esa familia vigilándola o informando sobre ella. Minnie sonrió con incomodidad y aseguró que no era una informante, pero Alia, cruzándose de brazos, le preguntó entonces qué papel cumplía exactamente para ellos. Minnie suspiró y, con expresión seria, le contó que llevaba años vinculada a la familia Albor, mucho antes de que Alia llegara. Explicó que, tras su divorcio, consiguió trabajo en ese hospital y llegó junto a su hija en una situación muy parecida a la de Alia. Esa confesión sorprendió a Alia, quien sonrió al saber que Minnie tenía una hija. Minnie continuó, relatando que su niña estaba gravemente enferma y que no tenía medios para costear su tratamiento, hasta que Zihan se enteró y, con la ayuda de su familia, logró que fuera operada y sobreviviera. Conmovida, Alia le preguntó cómo estaba su hija y dónde vivía. Minnie respondió que su hija se había marchado al extranjero con su padre y llevaba una vida tranquila, mientras ella decidió quedarse por gratitud hacia la familia Albor. Dijo que sentía una deuda moral con ellos y que nunca podría devolverles lo que habían hecho por su hija. Alia comprendió su agradecimiento, pero le pidió con sinceridad que dejara de informar sobre ella, explicándole que no quería ser vigilada ni observada a través de terceros. Minnie, algo incómoda, le recordó que fue la propia Alia quien aceptó trabajar en el hospital, sabiendo que su dueño era Demir, alguien muy cercano a los Albor. Alia asintió, pero aclaró que su problema no era con Demir, sino con la sensación constante de tener a Zihan detrás de cada uno de sus pasos. Le confesó que esa vigilancia la asfixiaba y que lo único que deseaba era recuperar un poco de independencia. Minnie le escuchó en silencio, comprendiendo que su petición no nacía del enojo sino del agotamiento. Sin embargo, también sabía que, en ese entorno, las lealtades hacia la familia Albor pesaban más que cualquier deseo personal. Lejos de allí, Kadir fue finalmente trasladado a prisión. Al descender del autobús de reclusos, miró al anciano que lo acompañaba y le preguntó con tono relajado si aún seguía molesto. Muzafer, que presenciaba la escena, no podía creer su actitud tan despreocupada, convencido de que aquel hombre no estaba en su sano juicio. A pocos metros, Zihan observaba con atención la llegada de los nuevos internos y, al pasar Kadir frente a él,
se acercó para desearle que Dios lo acompañara. Zihan le pidió a Kadir que, si surgía algún problema dentro de la prisión, se lo hiciera saber de inmediato. Kadir, con una sonrisa tranquila, le aseguró que no debía preocuparse, pues mientras estuviera con Kaya, nada saldría mal. Sin embargo, Zihan le recalcó que no lo hacía solo por su hermano, sino también por él, porque no quería que sufriera ningún daño en ese lugar. Kadir agradeció sus palabras con un gesto de respeto antes de ser conducido al pabellón. Una vez adentro, los guardias lo llevaron hasta su celda, donde se encontró frente a frente con Kaya. Sin dudarlo, se acercó y lo abrazó con fuerza, aliviado de verlo. Por un instante la tensión en la celda se disolvió, hasta que Edmel, recostado en su cama, soltó una risa burlona y comentó que acababa de llegar el perro de Zihan. Luego, mirando a Kaya, le preguntó si su hermano lo había mandado antes de que se orinara del miedo. Kaya no se dejó provocar y le recordó, con voz firme, que no hablaba igual cuando lo había obligado a comer del suelo. Kadir intervino para calmar los ánimos, pidiéndole a Kaya que no respondiera, ya que maldecir a otros solo abre heridas en el alma. Edmel, molesto, se levantó y le exigió que repitiera lo que acababa de decir. Kadir, sin alterarse, le advirtió que si no se alejaba, le escupiría a la cara. Kaya trató de intervenir para evitar una pelea, pero Kadir lo apartó con suavidad. Con tono conciliador, miró a Edmel y le explicó que no había venido a provocar a nadie, que solo estaba bromeando. Luego sacó una bolsa con bocadillos y propuso compartirlos entre todos como una familia. Edmel lo miró desconcertado, pero finalmente aceptó. Aprovechando el momento, Kadir miró a Kaya y le pidió que mantuvieran la calma al menos por un tiempo, intentando establecer una tregua dentro del encierro. Esa misma noche, Sahin regresó a casa con el rostro golpeado. Al entrar, llamó a su madre, pero quien respondió fue Serrin, diciéndole que su madre la había dejado encerrada en su habitación. Al preguntarle dónde estaba, la joven respondió que seguramente había ido a ver a su padre. Sin pensarlo, Sahin le pidió que se apartara y, de una fuerte patada, rompió la puerta. Serrin corrió hacia él y lo abrazó emocionada, diciendo lo feliz que se sentía de verlo. Él le estrechó con ternura, asegurándole que también estaba contento de tenerla cerca, porque era lo más valioso que tenía. Le prometió que no permitiría que nada ni nadie le hiciera daño. Poco después, Fidan entró en la casa. Al verlo herido, le preguntó con frialdad si había recibido su castigo por haberse metido con la mujer de otro. Sahin, conteniendo su enojo, le explicó que nadie perdió un hijo por su culpa, sino por ese hombre que tanto daño les había hecho. Fidan lo interrumpió, diciendo que eso ya no importaba, que lo que debía preocuparle era la vergüenza que su padre estaba pasando tras ver la fotografía. Sahin intentó razonar con ella, pidiéndole que entendiera que amaba sinceramente a Nare y que no podía dejarla. Pero Fidan, exasperada, le suplicó que no siguiera por ese camino, recordándole que ella no podría seguir defendiéndolo ante su padre, quien tarde o temprano exigiría rendir cuentas por todo lo ocurrido. Mientras tanto, en la mansión, Sadakat fue al comedor donde Ummu y su hija preparaban la cena. Con tono firme, le ordenó que llamara a la señora Alia para que fuera a su habitación. Ummu, sorprendida, asintió y enseguida la mandó llamar. Minutos después, Alia entró con calma y le preguntó de qué quería hablar. Sadakat, sin rodeos, fue directa. Quería saber si era cierto que había intentado convencer a su hija de divorciarse y huir con Sahin. Alia, tranquila, respondió que no había hecho nada de eso, aclarando que Nare tomaba sus propias decisiones. Sin embargo, Sadakat, desconfiada, le advirtió que si no hacía exactamente lo que le pedía, asumiría que sí la había manipulado. En ese momento, Zihan entró en la habitación y, sin dudarlo, intervino diciendo que él mismo había sido quien le sugirió a su hermana que se divorciara. Molesta por la interrupción, Sadakat le respondió que también debían esperar a que el esposo de Nare aceptara la separación antes de decidir cualquier cosa. Más tarde, al caer la noche, todos se reunieron para cenar. El ambiente era tenso, aunque intentaban disimularlo. Después de comer, Deniz miró a su madre y le preguntó si podía levantarse de la mesa. Alia, con cariño, le dijo que si ya había terminado su comida, podía hacerlo. El niño bajó de su silla justo cuando entró Zeynep. Con una sonrisa, le dijo que estaba muy elegante esa noche y que se veía hermosa.
Sadakat, complacida por el halago, invitó a la joven a sentarse a cenar con ellos. Zihan, al escucharla, frunció el ceño y le ordenó que no lo hiciera. Con tono autoritario, pidió a Ummu que llevara a Zeynep a comer aparte. La tensión aumentó de inmediato. Sadakat, indignada, discutió con él, insistiendo en que Zeynep debía quedarse. Viendo el conflicto, Alia intervino con tacto, se acercó a Zeynep y le pidió que la acompañara afuera. Sin embargo, antes de que salieran, Sadakat lanzó una última provocación, dejando claro que la disputa entre ellos estaba lejos de terminar. Sadakat, con un tono cargado de ironía, le preguntó a Alia por qué motivo deseaba apartar a Zeynep, insinuando que lo hacía movida por celos. Le lanzó un comentario cruel, diciéndole que tal vez le molestaba ver a una joven tan bella y fértil, capaz de darle a Zihan el nieto que ella se había negado a tener. Alia, incómoda pero prudente, optó por no responder. Prefirió mantenerse en silencio para evitar que la discusión se volviera aún más tensa, y se retiró del comedor junto a Zeynep sin pronunciar una palabra más. Ya fuera del salón, Zeynep se detuvo frente a ella, visiblemente nerviosa y con la voz temblorosa. Le aseguró que no había sido su idea vestirse así ni maquillarse, explicando que todo había sido por orden de Sadakat, quien la había obligado a hacerlo antes de la cena. Alia, percibiendo su angustia, trató de tranquilizarla y le dijo que entendía perfectamente cómo era Sadakat, pidiéndole que no se preocupara más por eso. Pero Zeynep, asustada, le suplicó que no la dejara sola, confesándole que si regresaba con sus padres la matarían, aunque tampoco deseaba casarse con nadie. Alia, conteniendo su indignación, le pidió que intentara calmarse y que por ahora se retirara a descansar en su habitación. Mientras tanto, en el comedor, Zihan regresó con expresión severa. Se dirigió a su madre y le preguntó hasta cuándo planeaba seguir organizando esas cenas, exigiéndole que no lo hiciera de nuevo, ya que no toleraría otra humillación dentro de su propia casa. Sadakat, sin perder la compostura, le recordó que ella no tenía la culpa de lo ocurrido, pues la joven ya se había ido, y fue Alia quien decidió traerla de regreso. Zihan, con el rostro endurecido, le advirtió que no continuara hablando de ese modo, reprochándole que ella era quien realmente había traído la desgracia a la familia. Sadakat respondió que lo único que deseaba era tener un nieto, pero Zihan, frustrado, le aclaró que en ese momento solo le preocupaba a su hermana. Cuando su madre insistió en que también lo hacía por amor a todos, él la interrumpió para decirle que ese era su deber, no el suyo, y que debía dejar de entrometerse en sus decisiones. Le pidió que, si realmente lo amaba, se mantuviera en calma y dejara de causarle más problemas. Tras marcharse, Sadakat permaneció sola frente a la mesa, inmóvil, observando los platos intactos con una mirada fría y distante. Zihan se encerró luego en su oficina. Poco después, Alia entró con paso silencioso, intentando calmarlo, aunque notó que seguía alterado. Sin rodeos, él le dijo que Zeynep debía abandonar la casa. Alia trató de hacerlo entrar en razón, pidiéndole que no actuara impulsivamente. Zihan explicó que pensaba enviarla con una familia de confianza fuera de la ciudad, asegurando que allí estaría segura y llevaría una vida tranquila. Alia, preocupada, le preguntó qué haría si la familia de la joven se enteraba. Él respondió con frialdad que no debía preocuparse, ya que su madre sabría cómo manejarlo. En medio del silencio, Alia decidió cambiar de tema. Con voz serena, le preguntó por qué creía que Sadakat insistía tanto en que tuvieran un hijo. Zihan, sin apartar la vista de sus documentos, respondió que era algo evidente. Su madre solo quería asegurar la continuidad del apellido. Alia asintió, pero añadió que no creía que ese fuera el verdadero motivo. Le explicó que Sadakat no deseaba un heredero por el nombre, sino un hijo nacido de él, y que si solo se tratara de la familia, ya habría aceptado a Denis como su nieto. Zihan, con tono sarcástico, le preguntó si insinuaba que debía tener un hijo con Zeynep. Alia le respondió con calma que no, aunque le advirtió que su madre no se detendría, incluso si enviaba a la joven lejos. Entonces le propuso algo que había pensado desde hacía tiempo, que ambos siguieran caminos distintos, él quedándose en la mansión para construir la familia que su madre quería, mientras ella se iría con su hijo. Zihan, molesto, le pidió que no comenzara otra vez con el mismo tema. Alia insistió, preguntándole qué pasaría si algún día él deseaba ser padre. Él le contestó que, llegado el momento,
sabría hacerlo sin presiones. Alia, con ironía, le preguntó si también pensaba criar a ese hijo en la misma casa, lo que provocó la irritación de Zihan. Molesto, Zihan le reprochó que había olvidado su promesa de vengarse de su madre y le preguntó si ya había renunciado a ese propósito. Alia le respondió con serenidad que no lo había hecho, pero que su lucha no era por venganza, sino por proteger a su hijo. Le dijo que seguiría haciéndolo, a menos que él decidiera dejarla ir con el niño, liberándolo así de ese matrimonio sin sentido. Zihan, exasperado, le pidió que dejara de insistir en lo mismo, pero Alia quiso saber por qué había aceptado casarse en esas condiciones. Él, irritado, se levantó y le dijo que no pensaba explicárselo, porque jamás lo entendería. Antes de irse, le dejó 3 cosas claras: que no volviera a tocar ese tema, que debía cumplir su palabra de esperar a que Dennis creciera y decidiera por sí mismo, y que mientras su hijo viviera allí, no habría otro niño en la casa. Luego salió del despacho, dejando a Alia en silencio, con el corazón inquieto. Después de aquella tensa conversación, Zihan bajó al sótano, su refugio personal. Allí guardaba los recuerdos de su hermano, fotografías, cartas, una vieja chaqueta y una pequeña caja con objetos personales. Ese lugar, cubierto de polvo, era donde encontraba consuelo cuando el peso de la familia se hacía insoportable. Mientras se sentaba frente a la mesa llena de memorias, su teléfono comenzó a sonar. Al contestar, escuchó la voz agitada de Kadir. Kadir le informó a Zihan que Edmel había estado provocando constantemente a Kaya durante todo el día, hostigándolo hasta hacerlo perder el control, y que luego había manipulado la situación para que los guardias creyeran que el agresor era Kaya. Zihan, con el ceño fruncido, comprendió de inmediato lo que ocurría. Edmel estaba preparando el terreno para hacerse pasar por víctima y justificar algún tipo de venganza. Kadir añadió que había escuchado rumores de que al día siguiente Edmel planeaba atacarlo nuevamente. Esa misma noche, Zihan condujo hasta la casa de Mine. Ella lo recibió con una sonrisa amable, sorprendida de que hubiera llegado tan tarde. Él, visiblemente agotado, se dejó caer en el sofá sin decir palabra alguna. Al verlo tan rendido, Mine prefirió no molestarlo. Con cuidado le quitó el saco y lo cubrió con una sábana para que descansara mejor. Mientras lo hacía, una pequeña memoria cayó al suelo. Al recogerla, Mine notó que tenía una etiqueta con el nombre del hermano de Zihan. La curiosidad la llevó a conectarla a su computadora, y en la pantalla apareció un video en el que Zihan hablaba sobre su promesa. Confesaba que solo se había casado con Alia para cumplir el último deseo de su hermano. Mine observó la grabación con atención, conmovida y sorprendida. Ahora entendía que el matrimonio de Zihan no estaba basado en amor, sino en lealtad. Sin pensarlo demasiado, copió el archivo y, mientras él dormía profundamente, se prometió a sí misma que Alia debía conocer esa verdad. Al amanecer, Zihan regresó a la mansión. Alia ya estaba despierta y lo saludó con serenidad, sin pedir explicaciones. Él, con un tono entre serio y burlón, comentó que aquel matrimonio tenía sus ventajas. Intrigada, Alia le preguntó a qué se refería. Zihan respondió que podía desaparecer toda la noche y volver sin tener que dar explicaciones, ya que nadie lo interrogaría. Ella, manteniendo la calma, le replicó que, en ese caso, esperaba que tampoco la cuestionara si algún día ella hacía lo mismo. Zihan la miró con ironía y le preguntó a dónde pensaba ir, a lo que Alia respondió con sarcasmo, recordándole que hacía un momento él mismo había elogiado su libertad. Zihan sonrió levemente y le dijo que solo bromeaba, prometiendo no repetirlo. Alia, con firmeza, le comentó que debía agradecer que su matrimonio fuera falso, porque si fuera real, él sería quien dormiría afuera o tendría que pedir permiso para entrar. Zihan prefirió no continuar la discusión y salió de la habitación. En el pasillo, se encontró con Sadakat, quien de inmediato lo detuvo para preguntarle con tono severo por qué no había pasado la noche en casa. Zihan intentó desviar la conversación preguntándole a dónde se dirigía tan temprano. Ella le respondió que iba a visitar a su hija antes de que Alia le llenara la cabeza de ideas equivocadas. Zihan le pidió que no interviniera más, asegurándole que él mismo se encargaría de resolver la situación con Nare. Sin embargo, Sadakat insistió en que, si en 2 días no llevaba a la joven de vuelta a la mansión, ésta acabaría escapando con Sahin. Zihan le pidió que dejara de presionarla,
recordándole que Nare acababa de atravesar una tragedia y que su actitud no ayudaba en nada. Molesta, Sadakat cambió de tema y quiso saber si había noticias de Kaya. Sihan le aseguró con frialdad que no debía preocuparse, que él se ocuparía personalmente de todo. Antes de marcharse, Sadakat lo miró fijamente y le advirtió que, si algo le ocurría a su hijo, destruiría todos sus hogares, dejando a Sihan en un tenso silencio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.